de riñón nativo y el de injerto renal. Y nada más vamos a enfocar al riñón nativo. Rápidamente la anatomía, bueno, ya la sabemos, los riñones son órganos pares, excretores, retroperitoneales, que se encuentran uno a cada lado de la columna vertebral. Y tenemos que los polos se localizan posterolaterales, los polos inferiores, y los polos superiores son anteromediales. Son órganos que están altamente vascularizados, ya que reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco, que es aproximadamente 1 a 1.2 litros por minuto de sangre. Funcionalmente juegan un papel tanto en la filtración del plasma para mantener el equilibrio electrolítico y regular la presión arterial. Importante porque esto se trata del tema que vamos a tocar más adelante. Nada más, la arteria renal como tal es una rama de la aorta abdominal que habitualmente sale inferior, justo inferior al origen de la arteria mesentérica superior, a nivel de L1-L2. El origen de la arteria renal izquierda suele ser más alto que el de la derecha por la posición de los riñones, y la arteria renal derecha suele ser más larga y pasa posterior a la vena cava inferior. Esta se divide cerca del ilio renal en una rama anterior y en una rama posterior, que como ya hemos visto en la anatomía renal, solamente para verlo rápido, una vez en el ilio, la arteria renal se divide en arterias segmentarias que cruzan todo el seno renal. Posteriormente, estas segmentarias se van a ramificar cuando entren a las pirámides renales de las columnas que están entre las pirámides renales. Y después aquí se van a dividir interlobulares. Luego, las arterias van a hacer un giro o van a dar unas ramas que van a arquearse, y por eso se llaman arterias arqueadas, hacia las bases de las pirámides, y de aquí van a salir otras ramificaciones que van a ir a la corteza, que son las interlobulares. ¿Okay? Existen variantes anatómicas, la más común de ellas es la presencia de arterias renales supranumerarias. Es frecuente, 30% de los pacientes pueden tener arterias renales supranumerarias, tomando en cuenta el momento del doble renal, y suelen surgir directamente de la aorta y rara vez de las ilíacas comunes. Otras variantes es arterias renales aberrantes, o que se empieza a ramificar antes de entrar al ilio renal. O sea, se ramifica normalmente cuando está a punto de, pero no tan antes. Y bueno, ¿por qué es importante saber las variantes? Porque uno de los cortes o de las imágenes que tenemos que sacar en el Doppler renal es la aorta en longitudinal y el nacimiento de las arterias renales. Entonces, en esta imagen por ultrasonido en escala de grises y Doppler color tenemos una imagen de la aorta en una imagen longitudinal, donde vemos salida de dos ramas a sus lados, son las arterias renales, y en esta de acá vemos cómo hay dos. ¿Sí? Entonces es una aplicación de la arteria renal. El drenaje venoso sigue el mismo trayecto, pero a la inversa del drenaje arterial. Entonces tenemos que hay venas interlobulares y venas arqueadas que drenan la corteza. Luego esas van a drenar a las interlobales, que van a seguir el mismo curso de las arterias. Luego van a ir las segmentarias hacia el ilio, y luego la vena renal, ¿sí? Que se van a drenar en la vena cava inferior. Ahora, el ultrasonido Doppler, tenemos que la ecografía en escala de grises, Doppler espectral y Doppler color ya es un procedimiento que ha estado probado para evaluar el sistema renovascular. Aunque no es posible detectar todos los tipos de anormalidades, el cumplimiento de un protocolo adecuado va a maximizar la probabilidad de detectar anormalidades renovasculares. Las indicaciones para un ultrasonido Doppler renal nativo es evaluación de pacientes con hipertensión, sobre todo aquellos pacientes que tienen hipertensión y son jóvenes, responden mal a los tratamientos o tienen una rápida evolución de la hipertensión arterial, o sea que le estamos buscando causas secundarias de hipertensión. Seguimiento en pacientes que ya tienen una enfermedad renovascular conocida y que fueron sometidos a algún tipo de intervención de la arteria renal. Evaluación de algún soplo abdominal, evaluación de alguna anomalía vascular sospechosa. En la insuficiencia renal, evaluar el flujo sanguíneo en pacientes que tienen disección aórtica o anormalidades vasculares que comprometan el flujo renal. Evaluación de un tamaño que sea discrepante entre dos riñones, y pacientes que tengan, bueno, esto sí, es complicaciones de realizar un catéter de la arteria umbilical.
buscando trombos en la arteria renal en pacientes lactantes. Contraindicaciones: no hay contraindicaciones absolutas para la realización de un Doppler renal nativo. Dentro de las especificaciones se tienen que evaluar ambos riñones. De no ser así, tiene que ponerse por escrito en el informe. Esto lo dice la guía práctica para el Doppler renal nativo, ¿sí? de la revista de Medicina Pública. Entonces, aquí dicen que nuestro reporte, si hacemos nada más un riñón, debe indicar el motivo por el cual solamente se hizo unilateral. En caso contrario, deben hacerse ambos. Y el estudio consiste en sacar imágenes en escala de grises, en Doppler color y en Doppler espectral. En escala de grises es como un ultrasonido renal normal, donde vamos a medir los riñones y vamos a ver sus características anatómicas, que ya las repasamos en anatomía renal, que es ver la ecogenicidad, que es la relación corteza-médula, ¿sí? El grosor del parénquima, si hay dilatación, si hay algún tipo de lesión, o algo que nos llame la atención, alguna anormalidad estructural. Esto es anatómico completamente en escala de grises. Al Doppler color y al Doppler espectral debemos de tener una atención muy cuidadosa en la técnica para asegurar el resultado de exámenes precisos, que es optimizar los parámetros del Doppler color, que como, bueno, ya después yo creo que hay que dar algún temita después de generalidades del Doppler. Nuestro Doppler color, ustedes lo han visto en algunos que hayan entrado o hayan visto con nosotros cómo realizamos el ultrasonido Doppler, que nuestra caja de muestra, que es esta cajita que está aquí, al pintar el color, no simplemente llena el vaso, que el color no salga del vaso. Eso es optimizar con el PRF y ajustando las ganancias de color. Utilizar un volumen de muestra de cuadro, ¿sí? Que la caja esté centrada en nuestro vaso, no ponerla hasta acá, porque después el movimiento que se realice aquí puede interferir en nuestra medición. Ajustar la escala, la línea base, que es esta que va aquí, el PRF, para obtener una onda adecuada. Una onda adecuada es esta que le ven aquí. Esta es en general, es de la arteria renal, ¿sí? Donde vamos a ver todos los vasos arteriales del cuerpo van a dar una onda muy parecida a esta, ¿sí? En donde vemos un espectro que es lineal, que sigue un contorno bien definido, ¿okay? Que nos muestra una ventana espectral donde no hay flujo, ¿okay? Y esto es importante, donde lean, sobre todo esto lo vimos en un Doppler carotídeo, el ángulo de insonación es prescindible, es muy importante porque se ha visto que es el parámetro donde nos va a cambiar, donde nos puede variar más una medición. Si tenemos un ángulo de insonación arriba de 60 y tomamos un espectro y luego tomamos uno abajo de 60, varía mucho. Entonces, todos los estudios más reproducibles en cuanto al Doppler arterial muestran que lo más cercano a lo real es cuando tenemos un ángulo de insonación por debajo de 60 grados. Entonces, nos tenemos un vaso, este es nuestro haz de ultrasonidos, así va en esta dirección. Esta es la dirección del flujo y el ángulo que se forma entre estos dos es el ángulo de insonación. Este ángulo no debe exceder más del 60% para ver el flujo. Y estas dos rayitas, esta y esta, es el tamaño de la muestra. Esta es nuestra caja de Doppler y este es el tamaño de la muestra. Esta muestra debe estar en el centro del vaso. Entonces siempre hay que estar bien centrados en el vaso, ver que no estamos hacia un lado, hacia la periferia del vaso, estamos agarrando nada más un cachito del vaso, hay que ver que estemos en medio y que el flujo esté constante en el color, y después ponemos nuestra muestra en el centro. Esos son como que análisis de calidad del Doppler. Hay más, pero no es la cuestión tanto del tema de hoy. Después hay que hacer una caracterización de flujos. Una onda Doppler normal, como les decía, es un flujo laminar con una onda espectral bien definida, que tiene una distribución armónica, ¿okay? Porque detecta la velocidad a la que van las células sanguíneas y están detectadas por el Doppler. Si vienen o se alejan del transductor, ¿okay?
Y las ondas espectrales se clasifican en baja resistencia, moderada resistencia o alta resistencia. ¿Ok? Y estas mismas ondas pueden ser de tres tipos: monofásicas, bifásicas o trifásicas. La fasicidad tiene que ver con las deflexiones que hace la onda respecto a la línea base. O sea, aquí tenemos una fase, otra fase y otra fase. Entonces es una trifásica. Aquí, como vemos, no pasa, o sea, sí tiene deflexiones, pero ya no hace ni una, esta es anterógrada porque va hacia arriba, luego una flexión retrógrada, luego una flexión anterógrada, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Tres, trifásicas. ¿Sí? Las monofásicas, que estas son características de las de alta resistencia, como son las arterias musculares y las de los miembros superiores e inferiores. Las de baja resistencia, como la de la arteria renal, suelen ser monofásicas de baja resistencia, ¿okay? Que tienen un pico sistólico no muy alto, pero una diástole que es, no es muy pronunciada, no es retrógrada y se mantiene, o sea, baja de manera muy lenta, en caso contrario a esto, de descensos más marcados. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Entonces, las ondas de baja resistencia presentan un flujo continuo en toda la diástole, no varía mucho. ¿Sí? Y suelen ser lechos arteriales muy pequeños. Las ondas de moderada resistencia tienen un pico sistólico un poco más elevado y un flujo diastólico escaso, ya que es el final de la diástole. Y las de alta resistencia tienen un flujo diastólico retrógrado. ¿Okay? Que es en la diástole cuando se regresa un poco de flujo y el transductor recibe, pero después como que se alejan por un momento y da esta reflexión. Bueno, la técnica de exploración, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. La manera para tomar las arterias renales es poner al paciente en el decúbito dorsal, perdón, en el decúbito lateral. Pero antes hay que ponerlo en el decúbito dorsal para observar la aorta y el nacimiento de las arterias renales. Esto va a depender mucho del paciente, ¿sí? Más que del equipo que tengan y de la experiencia. El paciente también es, para ver la aorta y el nacimiento de las arterias, depende bastante del paciente. Para la técnica de un Doppler renal se utiliza un transductor convexo. ¿Okay? Para tomar la primera imagen, que es de la aorta, hay que posicionar el transductor en un eje transversal a nivel del epigastrio y moverlo del craneal a caudal. Esto es para ver el nacimiento de las arterias renales. Se supone que la imagen que tenemos que sacar es algo así, donde vemos un ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo en un corte transversal a nivel del epigastrio. Vamos a ver la vena cava inferior, la aorta, ¿sí? Y tenemos que subir y bajar para ver tanto el nacimiento de las arterias renales que van a nacer hacia los lados. Esta es la mesentérica superior, está un poquito glifado el transductor, pero si baja, ya después sigue las arterias renales, por abajo. Se tiene que sacar el transversal y después se tiene que sacar el longitudinal como la imagen que veíamos anteriormente. Pero les digo, es difícil. Para sacar la aorta longitudinal se puede poner al paciente en el decúbito lateral tanto derecho como izquierdo. El transductor se posiciona en región subcostal o en la línea medio clavicular en una orientación longitudinal, y se tiene que evaluar la aorta en un plano longitudinal y ver el origen de las dos arterias renales. Igual que en esta posición vamos a evaluar los riñones en su eje longitudinal. Y esta es la imagen que debemos de obtener a continuación. Este es un ultrasonido en escala de grises y Doppler color a nivel de la aorta, donde vemos esta imagen tubular alargada necoica es la arteria aorta, y vemos el nacimiento de un par de arterias hacia los lados, que son las arterias renales. Aquí en aorta, vena cava inferior, y por aquí nace la derecha, que va a pasar por detrás de la cava inferior, y la izquierda. ¿Sí? Estas imágenes, la verdad, sí son difíciles de obtener, pero hay que estar posicionando al paciente para ver que esta imagen es principalmente para tomar en el ostium el espectro, para nosotros los decir, y el primer tercio de la arteria renal de cada lado. Y medir en la misma posición del paciente, medir los riñones en longitudinal.
y el mismo los caracterizamos de manera morfológica. Ahora, la arteria renal, el mismo paciente en el cúbito lateral, vamos a poner el traductor ya no en la línea media-axilar, sino ya en la línea axilar o más posterior, dependiendo hacia dónde estén más ubicados sus riñones. Y aquí se va a observar el riñón en toda su longitud, pero como dice, si la visualización es incompleta en más del 30% de los pacientes adultos. O sea, es difícil observar en una sola imagen en toda su riñón. Y bueno, la arteria renal se debe dividir en los tercios proximal, medial y distal. Muestra un patrón de baja resistencia, como también les mencionaba. La velocidad picosistólica es generalmente menor de 10. Esto lo encontré en este libro, el Wells, pero el dígito del 97. Pero el libro de Swirl del 2008 marca que de 74 a 127. Ahora, yo busqué bibliografía en artículos donde siguen mencionando que debajo de 100 es como que el estándar que se ha ido manejando, y arriba de 100 pudiera llegar a tener una alteración en el flujo de la arteria renal, pero no es significativo, no tiene tanta sensibilidad o especificidad para decir que sea una alteración o una estenosis. Y más adelante les voy a decir que tanta velocidad debe de tener la arteria renal para decir que hasta en un 98% de las veces sí va a estar patológico. Entonces aquí generalmente en la bibliografía que se ha venido manejando o que lo usan como un estándar es el 100. ¿Sí? Pero en algunas otras, sobre todo que utilizan muestras o que han hecho estudios con pacientes, la han pesado este rango. Ahora, bueno, el índice de resistencia es menor a 0.7 y el índice de arteria renal aorta 2.1 más o menos 1.8. Otro dato para evaluar la estenosis es el 5%. El flujo, como les mencionaba, es un flujo de baja impedancia, anterógrado, continuo, durante la diástole. No tiene flujo retrógrado. Se asocia a un ascenso sistólico rápido y es de baja pulsatividad. No suele ser abajo de 100, como vemos en esta imagen, en este espectro doble. Vemos un flujo monofásico de baja resistencia, con una diástole continua, ¿sí? Que no supera los 100, se llega hasta 80 centímetros por segundo. Las arterias intrarrenales es la técnica, es determinar la velocidad picosistólica, el índice de resistencia y la aceleración, el tiempo de aceleración, que es de donde acaba la diástole a donde está el pico sistólico máximo. O sea, donde termina la diástole de aquí a aquí, cuánto tiempo se tarda en el final de la diástole al llegar al pico sistólico máximo, que es normalmente 70 centímetros por segundo. ¿Okay? Entonces, estos tres son los parámetros principales que hay que checar en cada una de las arterias intrarrenales. La morfología de onda es similar a la de la arteria renal, como vemos en estos cuatro aspectos, que todos son de las arterias renales, de las arterias intrarrenales. Son de baja resistencia, son monofásicas, tienen una diástole continua y que disminuye gradualmente. ¿Okay? Y conforme se hacen más distales los vasos, va disminuyendo la velocidad picosistólica. El índice de resistencia de las arterias intrarrenales oscila entre 0.58 y 0.64, el estándar suele ser hasta 0.7. En prematuros, neonatos y niños hasta los 4 años de edad mencionan que puede ir hasta 1, todavía es considerado normal. Y el tiempo de aceleración normal es 70 milisegundos. Aquí lo ejemplifica mejor esta gráfica para que entiendan el tiempo de aceleración, es el tiempo que hay desde que termina la diástole hasta el pico sistólico. El tiempo que hay de aquí a aquí debe ser de 70 milisegundos. ¿Okay? Bueno, dentro de los temas que quedaron también con duda, era parte de la estenosis de la arteria renal. También me tocó este mismo tema el año pasado. Es una causa de hipertensión vascular renal de una prevalencia de 0.5 al 5% en pacientes que tienen retinopatía hipertensiva. Si le buscan, el 23% va a tener estenosis de la arteria renal. Y el 95% de las causas de estenosis de la arteria renal es la aterosclerosis y la displasia fibromuscular. Como vimos ayer, el 85% es aterosclerosis. ¿Okay? Aquí no se ve muy bien, pero estas suelen ser las características de los pacientes que pueden tener estenosis de la arteria renal.
como les decía, es una hipertensión arterial de aparición brusca antes de los 20 años o después de los 50, que es rápidamente progresiva, que tiene una falta de respuesta estándar a la terapia, al tratamiento convencional, que tiene enfermedad aterosclerótica, ¿sí? No de la arteria no como tal, sino que vemos que tenga aterosclerosis de aorta, de grandes vasos, sin historia familiar de hipertensión, que sea fumador o que tenga edema pulmonar recurrente. Normalmente se ven caucásicos, con una tensión arterial diastólica de 110, que tienen retinopatía hipertensiva, soplos abdominales, nitrógeno ureico elevado, creatinina elevada, colesterol elevado y potasio disminuido. Entonces, estas características clínicas nos hacen sospechar en pacientes que puedan tener estenosis de la arteria, ¿no? Que esto es importante al momento de la evaluación también. El ultrasonido Doppler tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 94% para diagnosticar estenosis que son arriba del 60%. ¿Okay? Eso es importante porque también por eso la velocidad picosistólica variaba, porque antes cuando no hay una oclusión arriba del 60 puede variar hasta inclusive puede llegar a ser normal la velocidad picosistólica, o puede estar abajo, puede estar entre los 100 centímetros por segundo. Por eso mencionaba que cuando está arriba de 60 ya hay marcadores de velocidades que son más confiables. O puede haber pacientes que tienen abajo de 60 o que no tienen, perdón, y pueden mostrar velocidades un poco más altas del 100, pero no necesariamente quiere decir que tengan estenosis. Entonces, tenemos que ver, por ultrasonido Doppler, en pacientes que sospechemos estenosis de la arteria renal, tenemos que ver la alteración en la estenosis una vez que la detectamos y post-estenosis. Entonces, lo primero es evaluar a nivel de la estenosis. A nivel de la estenosis, como vemos, una estenosis es un estrechamiento de la luz. Entonces, sucede un fenómeno que es, el ejemplo es el de las mangueras. Que si ustedes oprimen una manguera, el flujo va a aumentar, o sea, va a ser más rápido. Entonces, a nivel de la estenosis, a nivel donde está estrechada la arteria renal, va a haber una velocidad picosistólica muy elevada. La marcan el consenso, por así decirlo, porque revisé varios artículos, el último fue del 2008, decía que cuando hay una estenosis de más del 60, que ya es clínicamente significativa, vamos a encontrar una velocidad picosistólica arriba de 180 centímetros por segundo, entre 180 y 200. Y un ratio que era de 3.5, el ratio era la diferencia que hay entre la zona de la estenosis y la zona en la que no tiene estenosis. Y el espectro va a ser trifásico, con pérdida de la ventana espectral. Como les decía, aquí se supone que tiene que haber una ventana espectral. Esta se pierde por el flujo tan turbulento y rápido que tiene la arteria y empieza a hacerse trifásico, o empieza a tener deflexiones más marcadas. ¿Sí? Y la velocidad es alta, o sea, es arriba de 180. Dice que deben realizarse no menos de 3 mediciones en el sitio de la estenosis. Y se tiene que determinar velocidad picosistólica, índice de resistencia y tiempo de aceleración. En el ostium, en el tercio medio y en el ilio. ¿Sí? Tienen que hacerse tres mediciones de la arteria como tal, pero las que más importantes son a nivel de la estenosis y posterior a ella. ¿Es preestenosis, estenosis y postestenosis, no? Bueno, yo las últimas que encontré nada más marcaba que la pre era nada más para sacar un ratio, pero las que importaban eran la estenosis, porque te iba a dar todos estos hallazgos, y la post, porque la pre normalmente te puede salir normal o con un flujo nada más turbulento, pero la que te marca es que el nivel de la estenosis es importante porque tú no tienes manera de medir el porcentaje de estenosis como las carótidas, que tú lo puedes medir, tú puedes sacar cuánto mide completa, cuánto mide el trombo. Como estos son vasos muy pequeños o de difícil acceso y profundos, porque estamos usando un traductor convexo, hay parámetros que te dicen de tal velocidad a tal velocidad es una estenosis del 60, de tal velocidad a tal velocidad es una del 70. Entonces, por eso es importante tomarla aquí, en la estenosis, porque dependiendo de qué nos salga aquí y aquí, vamos a decir, tiene una de entre 60 y 70, tiene una entre 80 y 90, tiene una de casi el 100%.
está totalmente fluido. Por eso marca que es como que la principal en la estenosis. Ahorita les voy a poner un cuadrito de eso. Y luego hay que ver la onda distal de la estenosis. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver este cambio en la onda. Esta es una onda renal de la onda espectral de la normal. Y porque hay que ver la forma después de la estenosis, porque esto va a ser producto de la resistencia al flujo que está haciendo la estenosis y lo que está compensando, dejando de compensar las arterias que están después de esa estenosis. Entonces, aquí dice que en estos casos hay que reducir todavía más el ángulo de disonación, casi respetando la arteria, casi siendo paralelos. Vamos a encontrar después de la estenosis un tiempo de aceleración mayor, un índice de resistencia disminuido, abajo de 0.5, y un flujo tardus parvus, que es este, o sea, se va a achatar la onda y se va a hacer más larga. Aquí veíamos que tenía un ascenso rápido y después una diástole continua. Y el tiempo de aceleración no era tanto, era 70 milisegundos. O sea, el final de la diástole al pico sistólico era 70. Pero acá vemos que se va achatando conforme más estenosis todo el flujo que siga va a ir con menos pulsatividad, porque todo choca en la estenosis y después ya pasa aquí. Eso sería como equivalente al flujo turbulento, que sería un tardus parvus, ajá. Pues más que nada lo marca como, sí, porque te va a dar más artefactos en el espectro, como por ejemplo en esta imagen, que este es el flujo que lo marca, es un flujo distal a la estenosis. Acá ya están tomando arterias intrarrenales en un paciente que ya saben que tiene la estenosis, y vemos como el flujo ya están arterias más distales, ya está totalmente alterado. Vemos que se pierde, por así decirlo, la diástole como tal, sigue siendo cada vez se va aplanando más la onda, y del final de la diástole al pico máximo tarda mucho en llegar desde que acaba la diástole hasta el máximo flujo, tarda mucho más, tarda más de 70 milisegundos. Entonces esos son los cambios que va a empezar a ver después de la estenosis. Distal a la estenosis, es correcto. Y como les decía, la velocidad pico sistólica se suele utilizar para esto. ¿Sí? Estos son unos criterios de estenosis que encontré en un artículo que decía que podemos lograr el porcentaje de estenosis de acuerdo a la velocidad pico sistólica que encontremos en el sitio de estenosis. Por abajo de 220, lo que le comentaba, entre 180 a 200, aquí lo marca hasta 220, suele ser una estenosis de 0 al 59%. Ya cuando es de 220 a 300, marca que entre un 60 y un 79. Y cuando hay de un 80 al 99, vemos una velocidad pico sistólica arriba de 300 centímetros por segundo. Pero acá es otro. Acá se hicieron tres estudios diferentes, se compararon, y en uno salió que entre 180 a 200 milisegundos, con un ratio arriba de 3.5 y un tiempo de aceleración arriba de 100, se comentaba que tenía una especificidad y sensibilidad de 81 y 92% para decir, ese vaso tiene una estenosis arriba del 60. ¿Qué tanto? No sé, pero es arriba del 60. Y arriba del 60 ya es clínicamente significativo. En otros estudios han tratado de hacer esto. Tratar de dividir, bueno, de 60 a 70 o de 60 a 80, tanto. De 80 a 99, tanto. Pero estos sí han variado mucho. Si ustedes buscan, varían. Pero en general, la mayoría coincidió en esto que les digo de acá. Que los valores normales son como que velocidad pico sistólica de 100 y lo que nos mostraba en este dato. Ya cuando sospechamos de estenosis es 180 y un ratio de 3.5 y un tiempo de aceleración arriba de 50. Sí, eso fue lo que yo también vi que bueno, marcaban de 60 a 140 la velocidad picosistólica y que ya era patológico en casi la mayoría de los casos arriba de 180. Es que sí. Que llegaba a variar, tiene que comparar y que llegara a variar. Es que si tú tienes una velocidad de 140 es anormal, pero no es indicativa de que tengas una velocidad específico. Exacto.
esto aquí estamos viendo en cuanto a la especificidad y sensibilidad que tiene estas velocidades. Pero le digo, se han hecho, y si ustedes le siguen buscando, van a encontrar que hacen muchas comparaciones entre centros diagnósticos para ver esto, pero muchos, o la gran mayoría, se quedan en los 200. Sí, Entre 180 y 200. Y es que aparecían, bueno, yo por ejemplo nos dije que dependiendo de qué patología estaban hablando en el artículo, cambiaban mucho, cambiaban los valores, pero en casi todas, o sea, de lo normal yo lo que vi era de menos de 100. Menos de 100. Ajá. Había uno que también daba la relación de la velocidad histórica con la aorta. Ah, sí. Igual de mayor de 3.5, ¿no? Era renal aorta, que era 2.1 menos 0.8. Pero aquí te marca que ya cuando está 3.5 ya está más de ya te da una alta sospecha. Tú ya tienes como que estos números para decir, tienes que apuntar. A final de cuentas decía que estos tres eran como que los más importantes: velocidad picosistólica, el ratio arteria renal aorta y el tiempo de aceleración. Para tú decir, ese vaso está estenosado, por lo menos ya sabes que está estenosado 60%, que eso ya es clínicamente significativo. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Esto yo creo que es muy rápido. ¿Cómo se saca el ratio? Es velocidad pico sistólica menos velocidad pico diastólica entre velocidad pico diastólica. Esa es la relación. ¿Cuánto es lo normal? Índice de resistencia. Es menos de 0.107. Algunos marcan de 0.56, No, ese es 0.55. el No, eso está Índice bien. de resistencia. Yo tenía ahí la referencia. Ah, es dos, así como que el corte en los libros que hacen encontrar, y en algunos artículos dicen que 2.1 más menos 1.8. Pero siempre 2.5, en algunos lados dice que arriba de 2.5 ya está. Pero no van a hacer esta división AR entre la otra. sí, ¿Pero cuál es el AR y cuál es el aorta? Histórico, sistólico. arteria renal. ¿Pero qué? Velocidad histórica. De la renal sobre la aorta. ¿Ah? Uno nada más, menos el centímetro. ¿Cuál es lo que es? Lo que es aorta y la renal, ¿pero qué? La velocidad picosistólica. Velocidad picosistólica sobre velocidad picosistólica. De la De la renal y de la aorta. Sobre la aorta. Todo lo normal es 2.1 más menos 1.8. Por eso es que ya estaba valorando, ahí nos decía que hasta 3.5 ya está. 3.5 menor, tiene que estar menor. 3.5 ya es. Que sería como zoom. ¿Sí quedó claro eso? Sí, Sí. 3.5 ya es significativo de cianosis. exactamente. Recuerden que aquí estamos hablando de cianosis. Para asegurar que ya tenga. Tienes casi un 92%. Es un criterio para No es su como Ahora, ese índice de resistencia o el pico sistólico, ¿dónde se mide? Preestenosis, estenosis, postestenosis. Los tres. Para sacar ese ratio. Porque el de la aorta se acuerda que es estándar. Y ahora, ¿en dónde vamos a sacar ese ratio? El pico sistólico de la arteria renal. Preestenosis, porque ahí nos dice que tenemos que revisar al menos de las tres regiones: proximal, medial y distal. Si sale generalmente si la distal ya sale muy elevada, sabemos que hay una estenosis, ya que puede ser proximal o medial, entonces hay que revisar con mayor. Vaya, tener más a revisar ahí. Pero ahora, ¿cómo sacamos el ratio? ¿Qué valor sacamos? Durante la estenosis o post-estenosis. Que separa estenosis y postestenosis. Según yo, durante la estenosis. Sería valorar la velocidad picosistólica durante la estenosis. Sería a nivel de la estenosis, porque ya como comentó Irra, si lo medimos antes, puede ser que tengamos una velocidad más elevada. Entonces tiene que ser a nivel de la zona de estenosis, o lo más cercana a la estenosis. De ahí la importancia que tengan una adecuada visualización de la zona. Todo lo que dijo debe estar el cuadro lo más definido, que deben modificar el PRF, deben tener el índice de disolución bien marcado, de lo contrario podemos tener ahí muchas variaciones. Entonces,
Ya la velocidad pico sistólica ya quedó claro, ¿no? Ahora, 100. ojo, de 100, puede ser todavía hasta normal hasta 127. Pero si tenemos 180, 200, ahí está estenosado y estamos obligados a buscar. Pero ¿qué pasa cuando no esté estenosada la arteria renal principal y solamente esté estenosada alguna secundaria? Puede estar todo normal y muchas veces se puede ir como normal ese estudio teniendo patología renal. Entonces, a menos que tenga una obstrucción a nivel de la arteria renal principal, el resultado siempre va a ser positivo si hay una zona de estenosis o una obstrucción. Pero si hay dentro del, ya como habíamos visto, la bifurcación anterior-posterior, que luego segmentaria, bla, 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 bla. Y si hay una zona que tiene estenosis y eso está ocasionando hipertensión arterial, muchas veces no lo pueden, no se va a visualizar. Muchas veces es imposible de diagnosticar. Entonces, pero sí ver los pulsos, los flujos tardíos, y si encontramos ese parvos tardos en determinada región, hay que regresarse a buscar sobre esa región. Ese es lo único que podemos hacer. De ahí en fuera, a veces es muy difícil localizar solamente una arteria que tenga una zona de pulso. Muy bien. Y podremos encontrar el parvus, pero Distal, ver la la zona de estenosis, ¿no? Recordemos que el pico sistólico máximo es donde va a estar cercano a la obstrucción, pasada la obstrucción, cercano. Posteriormente de eso, las aguas se tranquilizan y es donde empieza el parvus tardos. ¿Sí me explico? Pasando la zona de estenosis cuando van a tener el pico sistólico atólogo. Pero 1 centímetro después de eso, ya el pico sistólico disminuye y más distal prácticamente se va aplanando. Siempre que vean alguna zona aplanada sobre esa región, tienen que regresarse a buscar sobre esa arteria. Sí. ¿Cuántas medidas se toman o cuántos valores se llegan a tomar, por ejemplo, las segmentarias? Se hacen, yo leí que eran 3, ¿no? Tienen que tomar 3 medidas, sobre todo a nivel superior, medial e inferior. Mínimo. Es como mínimo 3 entonces. Sí, 3 mediciones en las segmentarias. Sí. Y por ejemplo, doctor, ustedes ya que han realizado los Doppler así, ¿hasta qué ramificaciones donde pueden hallar como o sea, que puedan hacer un enfoque como tal y tener los parámetros, todos los parámetros del Doppler renal? De todo. De todos los más distales. ¿Cuáles serían los más distales valorables? Las interloculares, ¿no? Las inter... No, las... Sí, esas cuantas y luego interloculares. ¿Hasta las 50? No, las 50 todavía, las interloculares, las distales. Todos, si ponen bien los parámetros. Las cuantas interloculares. Sí, en teoría todo se tiene que lograr. También leí que es recomendable que vengan en ayuno, mínimo 6 a 8 horas mínimo. Y para lo del ángulo de insonación, como para saber el ángulo que tiene el transductor, ¿cómo le puedo hacer? O sea, para ver que se Eso sí, apenas más. Ahí puse el brazo, por ejemplo, con tu... ¿Me daría alguna herramienta que me diga? Sí. No, pero o sea, ya sé que sea tú dices la imagen, ¿no? Yo digo la dirección de las, o sea, para saber la dirección. Ahí donde estaría entrando el las. No entiendo. ¿Dónde está el transductor? Obviamente arriba, ¿no? Donde está la flecha, ¿no? Ahí donde está la línea azul, ¿no? Ah, pero ¿yo puedo poner la línea azul en el ultrasonido para verla? O sea, ¿se puede? De hecho, sí sale. Sí sale. Sale una línea muy parecida a esta. Pero es amarilla. Esta cajita. Ah, es la. Va, ya sí, sí, vi con la A lo mejor no te sale la línea completa, pero sale una rayita. Ajá, sí. Ah, ok. Ahí la pregunta sería, ahí estamos a menos de 90 grados, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuál sería el cero? Totalmente acostado. ¿Cuál sería el cero? A ver, ¿cuál sería el cero? ¿Cuál sería el 80? ¿Cuál sería el 90? Que está vertical. Ahí está como un 70, ¿no? 90 perpendicular al vaso.
Ándale. a la dirección, ¿no? Sí. A la dirección. Estuviera que ya ahí va va dividiendo 45. 90, 60. Y ponemos como nuestra reglita, ¿no? El 0 estaría en este lado. Ahí está como un 70, ¿no? 180. 180 al otro lado. Es que quieren dar 360 de cuenta. Pero debemos de tener en cuenta que esa medición es muy importante porque muchas veces no logramos identificar, muchas veces tomamos el parámetro que sale del ultrasonido y no modificamos nuestro ángulo de observación. Pero también muchas veces no, y eso pasa mucho en el Doppler obstétrico, no modifican ese ángulo. Entonces deben saber cuáles son los valores y hagan la prueba, pónganle mayor de 60 grados. ¿No te permite alguno? No, si te lo permite, pero van a salir completamente normales los flujos y regreso a la 90 y van a ver cómo los flujos cambian. Aquí creo que aquí me pone una leyenda, ¿no? Cuando De hecho, estos equipos, en el preset ya situadas de que arterial partido, que también se supone que debe ser el ángulo de 60, si tú estás a más de 60 te lo ponen rojo, Ajá. de que estás en 72. Es Que te estás pasando y que no está bien. ¿Cuál en el Logi? En el ojo. Sí, aquí te se Te empieza a poner ahí, estás a 60, estás a 70, 72. Le bajas y se quita de rojo y se pone ya no. Y aquí hay un operador dependiente porque tú puedes inclinar este vaso más. Pero ahí es moviendo el transversal. Ojo, ahí la arteria está como transversal, pero ¿qué pasa si está en el riñón? ¿Cómo lo vemos? Casi vertical, ¿no? Sí. Ahí cómo aplicaría. Acomodando. Pues acomodando la dirección. Sí, me expliqué la pregunta. Sí. Sí, Es que el riñón está así, pero ese está así. Entonces, ¿cómo ponemos el transductor? Ahí está, porque las arterias están así, no está así Ajá. horizontal como lo vemos en el anterior. Ahí cómo pondrían el transductor. ¿Cuál sería el 0? ¿Cuál sería el 90? ¿Cuál sería el 180? ¿Cuál sería el 60? ¿Sí me explico? Sí. Para el 0 sería para arriba. A ver, ahí tiene el señalador porque nomás me El dicen. 0 sería así, doctor, según yo, según así, ¿no? ¿Cuál sería el 0? Pero ¿cómo vas a poner el O transductor? sea, si mi transductor, si mi transductor está así, ¿no? En teoría. No, tu transductor está arriba. Siempre va a estar Ajá, arriba. bueno, está así. Y tú vas siempre a dormir. Ajá, y me hace está así. Entonces 0 sería. Pues de este lado. Así, aquí, ¿no? ¿Sería? ¿O no? Y 90 hacia acá y 60 sería como por así. A ver, no veo claro porque ya les cambiaron todas las jugadas, lo más sencillo es el otro. Pero acá nos cambian toda la jugada. ¿Cuál sería el 0? De acuerdo a su escala de ¿Eso sería medición. vertical, no? ¿O no? ¿En Cero que vertical? yo sepa estaría para acá, para así. No. Estaría siempre perpendicular al Ah, paralelo al vacío. Eso, hacia arriba. Eso es 0. Y 90 sería hacia acá, como esta flechita, ¿no? Ok. ¿Sí? 180 para acá y 60, pues ahí calculo. No, los 180 sería, ¿cuál sería 180? Hacia acá, al contrario, ¿Abajo? 0. No, hacia No, acá. porque va en contra de- Si el 0 está del lado y el 100. Esto va a ser contra del flujo. Ajá, por eso, si el 0 está para acá, el 180 debe ser hasta acá, ¿no? Sí. O sea, es una línea recta de 0 a 180. Sí, pero ¿Están de acuerdo? ¿O cómo? yo Cero no. para acá, 180, 90. Es que en teoría tenemos que ir en el flujo, ¿no? Yo más bien digo que acá es 0 y acá Ajá. 180 porque el flujo va hacia allá. Y acá No, sería sí. 90. No, sí sería 90. 0, 90 y 180. Entonces, ¿cómo pondrías tu marcador? 180 lo estás marcando en lo más externo del Ajá. riñón, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? No sé. Regresa y va a la otra. Ahí, no, el Doppler. Ahí. Ahí. ¿Hacia dónde va el flujo? Hacia acá. Entonces, ¿cuál está marcando como 0? Acá. Del origen y lo distal es 180. ¿Sí o El no? origen es 0 y lo distal es 180. Sí. Sí. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, ¿cuál es el origen y cuál sería lo distal en la otra? Abajo sería el origen. Ajá. Abajo Cero. 180. Y arriba es la cornisa. 0, 180. Ajá. Ahora, ¿cómo pondrían su dirección de las en ese que está no así transversal, sino que Pues así,
Sí. hacia allá. Un Así, poquito más si a cero, pues Pero pone a ver, aquí 45. Aparecen así todos lineales como el anterior. ¿Cómo lo vas a poner así? ¿Sí me explico? Sí, es que no O sea, ¿cómo vas a poner así si tu A siempre va a ser? Exacto. Tu sabes de ultrasonido siempre entra. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues esa es la pregunta porque todo el mundo dice que sí, ya lo entendieron. Esas son las verdaderas preguntas. No sé. No sé qué está pasando. Es que en teoría, aquí debería de ver el traductor, ¿no? Para que fuera el Sí, entrada para que de todo aquí fuera, para acá. ajá. Pero ¿cómo lo colocaríamos? O sea, Pues no le podemos dar la vuelta. En teoría sí. Ah, pues sí, sí. pues sí. ¿Cómo? Tienes que poner tu riñón de manera que esté así. Ajá. Y entonces el cosito va a quedar así, así. ¿Cómo lo ven, muchachos? No sé, doctor. Deberíamos de tener un ultrasonido. Irra. Es que en una diapositiva venía, no sé si está acá, que en las arterias interrenales tu ángulo de disolución de hecho puede estarse acercando al 0 en las intrarrenales. Es de 0 a 60. Ajá. Entonces, si tú pones tu transductor aquí y el vaso está aquí, y tú Ah, pones sí, aquí, sí. está bien. De hecho, es más preciso entre más cercano estés al 0. Pero no en el 0 total. De hecho, hay artículos que dicen que si estás en el 0, y eso lo vimos con la doctora Cristina en su módulo, sí hay que darle un poquito de ángulo, aunque sea un poco. No estar tanto a. Es lo mismo que pasa con el Doppler obstétrico. Marca de 0, lo más cercano a 0. Sí. Por eso es que deben de acomodar lo más cercano a que esté su arteria lo más vertical posible. Y que no tengan que, ven que tiene las dos marquitas y pueden angularlo. Ajá. Lo ideal es que no, esa rayita no se haga en ningún lado, sino que siga Para que a la... recto, vertical. ¿Sí me explico? Porque Sí, sí, su sí, sí. ultrasonido dice 0, 60 y lo marca menos 60. Entonces va marcando así están las dos rayitas y la otra ta. Lo más cercano a 0 en el obstétrico es lo ideal. Acá, ojo, nadie vio, dice hasta 60. Ajá, cierto. No significa que 50 esté mal, 40, 30, 20, 10 esté mal. ¿Sí nos Sí. explicamos? Sí, sí. La cuestión es no pasarnos de 60. Sí, por eso es más, de hecho es más complicado. Aquí en teoría entonces ya repasando eso sería más, o sea, hay menos complicación que sacando un vaso que está más. Vean esa. Ya de arteria. Mira, chécate cómo está la arteria renal aquí en su nacimiento. Tu vaso viene así y el vaso está así. Entonces tu ángulo de insolación es este. Menos de 60, 90 estaría completamente. Sí se ve. Es como un 90 es que el vaso esté. Ahí se ve el vaso, entre el vaso y el as, esa rayita son menos de 60. Sí. Ya si tiene 5, 10, 15, 20, los que ustedes quieran, no pasa nada. De hecho, es como se ve el Logic. Bueno, aquí General Electric. Ese es un Logic, supongo. Entonces, esta siempre va a ser tu ángulo de insolación. Y así es como se ven los de esos equipos. Luego se ve tu muestra. Y esta rayita es para que tú. Estas rayitas tienen que ir en dirección al vaso, en dirección con el vaso que estés haciendo. Y entonces ya automáticamente te va a ir diciendo, estás a 45 grados. Y si tú la mueves, entonces va a ser apostando más para acá, por ejemplo, para tomar la mueves para que quede así, aquí. En dirección del vaso. Ahora, ahí está, fíjense, ahí está otro ejemplo también, ahí mismo, ahí se supone que está sobre la arteria renal principal, ¿están de acuerdo? Sí. Pero también abajo está la aorta. Entonces, si lo bajan así y tiene esa angulación, ¿como cuánto creen que podría tener? Como 60 más o menos. Como 80, 70 y tanto. Yo creo que hasta se pasa de los 60. Entonces ahí es trabajo de ustedes angular la arteria para que no se pase los 60 grados de lo que está permitido. Ojo, es hasta 60. No, les dice, oye, tiene que ser a huevo en 60. Ah, ok.
¿Sí? No, sí, sí, sí. Entonces, esos son el tipo de cuestiones en las que ya cuando están haciendo el estudio, ¿cómo está la De veras. ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Yo tenía otra duda. La barra, Guarda. la barrita. Ajá, ¿cómo sabemos dónde debe estar exactamente? Tu línea base tiene que estar acá abajo y tu muestra, tu espectro tiene que tomar 2/3 partes Te estás de... moviendo a la. Ah, no sé. Ojo, que no se borre, que no se pierda. Ajá, que no se pierda, exacto. No, de la línea base pueden tenerla en medio, un poquito abajo, no pasa nada. Lo importante aquí es que el pico, la velocidad pico sistólica, lo más alto, la punta, no se pierda. Sí, porque muchas veces se pierde y hacen la cuantificación automática y No sale. Luego tú traes está para bajar el flujo. Espectro, perdón, para bajar el espectro. ahí está un botoncito que dice línea base, le bajan la línea base. La línea base la pueden poner hasta abajo, que esté hasta a ras de lo más bajo, pero la punta no debe perderse. Ahora, si pueden tener la línea base en medio, que no se pierda, mejor, porque puede haber inversión del flujo, o aparecer una zona de estenosis y tener también inversión del flujo, tener un flujo trifásico y que se pierda si está muy abajo en la línea basal. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es recomendable que esté en medio, la de arriba no se pierda, y si hay una inversión, también sea visible. Sí, ni tan abajo ni tan arriba. Ok. ¿Ok? Sí, por ahí que el chiste es que tu espectro ocupa 2/3 partes de la pantalla, que no esté, o sea, completamente, porque como dice el doctor, si tu línea ocupa todo, entonces si vemos una alteración en el flujo, no se va a ver. Entonces hay que dejar espacio para cualquier cosa que... ¿A qué te refieres con 2/3 Que partes? encontremos Exactamente. ¿Mm? 2/3 partes. De este cuadro. Ok. ¿Qué pasa por tu trabajo? Muy bien. Y pues nada más, ya como conclusiones, nada más dice que suele ser el primer estudio del ultrasonido Doppler para la elaboración de riñones nativos en donde se esté sospechando trastornos vasculares. Las ventajas de todo el ultrasonido. Y que es un estudio técnicamente demandante y la curva de aprendizaje es muy pronunciada, por lo tanto se necesita práctica. Pero requiere un conocimiento muy preciso de la técnica y del protocolo. Sí, quedó claro. Sí, sí. ¿Dudas, preguntas? Pues ¿Por qué ya no habían visto este tema? No. no. ¿No Israel lo había dado? Lo vimos nada más Hace un año con la otra en febrero, en enero. Bueno, son temas muy importantes, ¿sabes qué? Y para eso son este tipo de cuestiones, para sacando esas dudas. Entonces, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, muchas gracias. Después nos vemos a la práctica.